Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software y esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 12, lo que significa que estamos en la semana ya número 12 de clases. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente a la gestión de riesgos de tecnologías de la información y también vamos a hablar acerca de los controles de acceso que debemos de implementar frente a las diversas vulnerabilidades o amenazas que se pueden presentar dentro del área de sistemas. Y en ese sentido, vamos a ir revisando parte de la normativa de lo que es la ISO 27000 y en ese sentido, vamos, como se dice, a ir revisando parte de dicha normativa, de dicha ISO, que es básicamente la número 27000. ¿Ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, como en toda sesión de clases, tiene que haber una finalidad, tiene que existir un logro o un propósito. El logro del aprendizaje para esta semana de clases es que ustedes puedan identificar cuáles son los controles de acceso para el aseguramiento y protección de la información, teniendo en cuenta la norma ISO 17799 del año 2005. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primeramente qué es un control de acceso. Vamos a tener que definir qué es un control de acceso. Y en función a esa definición vamos a ir también viendo cuáles son los controles de acceso que existen y en qué medida se pueden aplicar dichos controles para justamente asegurar la protección del activo más valioso de una organización. En este caso, viene a ser su información. La información es el activo más valioso de una organización. Pero estos controles de acceso se tienen que aplicar siempre atendiendo a la norma ISO, esta norma internacional, que lo vamos a revisar también el día de hoy, de qué cosa trata y cuáles son los lineamientos que dicha norma nos indica. Todo lo referente al tema de seguridad de la información. ¿Bien? Ok, entonces ese es el propósito de nuestra sesión del día de hoy. Bien, no obstante, para hablar de controles de acceso, para hablar de la normativa ISO, en este caso 17795 del año 2005, primero tenemos que hablar sobre riesgos. ¿Qué cosa es un riesgo de TI? ¿Qué cosa es un riesgo de tecnologías de la información? ¿Cómo podemos gestionar los riesgos de TI? Y parte de la gestión de riesgos implica también hacer un análisis de los riesgos a nivel de tecnologías de la información. En sesiones anteriores hemos hablado que toda organización debe de contar básicamente con un área que debe ser el área de sistemas. Y si es que existe el área de sistemas va a ser la responsable de poner en funcionamiento los diversos activos de TI, es decir, los diversos dispositivos, tanto de hardware como también, en este caso, los programas, el software que probablemente se utilice dentro de esa empresa, dentro de esa organización. Y en ese sentido, el área de sistemas va a ser básicamente la responsable de poner en funcionamiento cada uno de estos equipos, llámense laptops, llámense notebooks, llámense ordenadores de escritorio, que van a utilizar dentro de la empresa, ¿no? Y parte del equipamiento, parte de la instalación, de la configuración de estos equipos, va a estar a cargo de la división de sistemas o área de sistemas o área de soporte, como finalmente se llame o tenga la denominación dentro de esa empresa. Finalmente, siempre le decimos que es el área de sistemas. En algunas empresas le llaman la división de sistemas y comunicaciones, la división de sistema y soporte técnico, etcétera, ¿no? Básicamente es el nombre del área. Pero como tal,
tiene pues un jefe de área, tiene que haber un responsable, un encargado de la dirección, de la gestión del área como tal. Y dicho jefe de área, en este caso el área de sistemas, es el que va a tener la responsabilidad no solamente de administrar los diversos equipos de TI, ¿no? Sino también de administrar no solo recursos tecnológicos, sino también su propio recurso humano, si es que cuentan de repente con ingenieros de sistemas o con técnicos en computación informática o técnicos en desarrollo de sistemas, etcétera. Y probablemente dentro de esa área de sistemas, dependiendo también, digamos, del tipo de empresa que sea, si es una empresa, digamos, medianamente ya grande, que ya está constituida, probablemente el área de sistemas tenga otras subdivisiones, otras subáreas. El área de revisión y chequeo de equipos, el área de desarrollo, el área, pues, encargado de administrar la data, ¿no? La información que se maneja dentro de la empresa. También están al cuidado del data center o el centro de datos, ¿no? O también conocido como CPD, el centro de procesamiento de datos. Entonces, el área de sistemas va a cumplir un papel fundamental dentro de la organización, porque es la encargada no solamente de administrar los equipos de TI, sino también de administrar su propio recurso humano. Y en ese sentido, toda la parte operativa, técnica y tecnológica va a estar bajo la responsabilidad del área de sistemas. Si un equipo no funciona, pues la responsabilidad es del área de sistemas. Si un ordenador, por decir, se infectó con malware o tiene algún, digamos, algún problema de virus, etcétera, pues el encargado de hacer el análisis, el diagnóstico, el chequeo, probablemente también inclusive la depuración o el mantenimiento del equipo va a estar a cargo del área de sistemas, ¿no? Al margen de que dentro de la empresa exista o no un área de desarrollo de sistemas como tal. Si existe, pues aparte de lo que es la administración de los equipos de TI, de los equipos tecnológicos, pues el área de sistemas también se va, digamos, a tener que desarrollar inclusive algunos sistemas de información. O sea, va a tener bajo su mando también el desarrollo probablemente de algunos sistemas informáticos. Llámense pues software de escritorio, algunas aplicaciones web, de repente hay que desarrollar una intranet, un sistema web, o de repente también hay que implementar pues alguna aplicación móvil, etc. O sea, dependiendo de la complejidad de la empresa, va a depender si es que el área de sistemas tenga o no otras subáreas o otras subdivisiones. En el peor escenario, por así decirlo, que la empresa pues no sea muy grande, sea una pyme o MIPE, una pequeña, mediana empresa, pues el área de sistemas sí o sí se tiene que encargar por lo menos del mantenimiento de los equipos y de la configuración de los mismos, ¿no? Si la empresa va creciendo, pues quieren implementar también su propia área de desarrollo, donde ellos, digamos, de forma autónoma desarrollen sus propios sistemas de información, se encarguen del mantenimiento del mismo, el desarrollo de aplicaciones, etcétera. Pues tienen que contar también con especialistas dedicados a lo que es el tema de programación, es decir, tienen que contar con desarrolladores de software, probablemente tiene que haber un DBA, un Database Administrator, y se encargará pues también de la configuración de los servidores, la administración de la base de datos, etcétera, etcétera. Hay mucha gestión por hacer dentro del área de sistemas como tal. Al margen de todos los recursos de TI que van a estar bajo el cuidado y la custodia del área de sistemas, del área de tecnologías de la información, dependiendo del nombre que tenga esta área o este departamento dentro del organigrama, dentro de la empresa, dentro de la organización, pues se va a encargar también de la administración de activos de TI. Cuando hablamos de activos de TI, estamos hablando de los activos de tecnologías de la información, que se clasifican y se dividen en dos, a nivel de hardware y a nivel de software. A nivel de hardware, pues están los equipos, están los dispositivos de entrada, salida de datos, los dispositivos de entrada y salida, están los ordenadores, están los computadores, las laptops, los servidores, de repente tiene que haber un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, un servidor de repente de impresión, no sé, de repente compartida. También se va a encargar pues de administrar los distintos equipos que permitan la conectividad dentro de la red LAN, dentro de la red diaria local, ¿no?
se va también que encargar, pues, probablemente de hacer las conexiones, la instalación, etcétera, de la red, ya sea de forma alámbrica o de forma inalámbrica, configuraciones en cuanto a conectividad, etcétera, etcétera. Conexiones y también la configuración de cada uno de los ordenadores, los programas que van a utilizar o que se tienen que instalar para que los usuarios pues, puedan utilizar sus ordenadores. Y estoy hablando no solamente de la instalación del sistema operativo, estoy hablando de la instalación de ciertas aplicaciones o ciertos aplicativos, al margen de que tengan que instalar obviamente también el tema de Office, ¿no? En algunas empresas se utilizan, por ejemplo, en el área contable, algunos usuarios trabajan, por ejemplo, con este programa llamado PDT, ¿no? Entonces, hay algunos softwares, de repente, de contabilidad o algunos programas, pues, que tienen que ser instalados y configurados, ¿no? Correctamente para que los usuarios, pues, puedan utilizar dichos software, dichos programas. Entonces, toda esta gestión recae sobre los especialistas de IT, en este caso, sobre los especialistas que elaboran y trabajan dentro del área de sistemas, ¿ok? Y en ese sentido, el jefe de área tiene que saber administrar sus activos de TI, ¿no? La mejor gestión a nivel de TI, la mejor gestión a nivel de tecnologías de la información es que el jefe de área, desde el momento que está tomando, digamos, la batuta, está tomando, digamos, la dirección, la conducción del área de sistemas, tiene que saber qué es lo que él está recibiendo por parte de la empresa. Es decir, qué es lo que él va a custodiar como responsable de área, cuál va a ser su responsabilidad, cuáles van a ser sus funciones dentro de la empresa. Y como todo jefe, pues tiene que saber qué es lo que está recibiendo para su gestión. Y lo que se tendría que hacer ahí es básicamente empezar a hacer un control básicamente de todos los activos de TI que tienen o que existen dentro de la empresa y de los cuales ahora él va a ser el responsable de administrar, de gestionar dichas tecnologías, dichos activos de TI. Y se podría empezar básicamente haciendo un inventario, ¿no? Para saber pues cuáles son los principales equipos o dispositivos que va a estar bajo su cuidado. Cuántos ordenadores de escritorio hay, cuántos servidores hay, cuántos equipos de repente, por ejemplo, a nivel de impresoras, cuántas impresoras existen, cuántos equipos de repente a nivel de lo que son switch o hub, o de repente si la empresa cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia, cuántas cámaras de seguridad está también recibiendo para su custodia, para su administración, para su control, etcétera. O sea, tiene que hacerse una especie de inventario de todo lo que exista a nivel de hardware dentro de la empresa para tener un mejor control de los activos de TI a nivel de hardware. Lo mismo se tendría que hacer a nivel de software para saber qué programas son los que utilizan y cuáles son, digamos, esos programas que cuentan y que deben de tener su respectiva licencia de software. Y también, una vez que se tenga claro qué es lo que se tiene a nivel de hardware y a nivel de software, empezar a ver probablemente cuáles son las deficiencias que existen dentro de la empresa o los requerimientos que tienen los usuarios con respecto a algunos equipos o quizás programas o quizás software o sistemas que requieren de su implementación o de su adquisición para que puedan mejorar su labor diaria dentro de la empresa. Entonces, toda esta gestión, toda esta responsabilidad va a recaer básicamente en el área o el departamento de sistemas. Y el jefe de sistemas tiene que ser un líder nato, una persona que tenga la capacidad de escuchar y que también tenga la capacidad de poder gestionar estos activos de TI y también tenga la capacidad de poder asignar al personal técnico o subalterno que va a estar bajo su mando para poder, digamos, asignar tareas, funciones, roles, etcétera, ¿no? Y obviamente, como en toda empresa, van a existir ciertas vulnerabilidades, ciertos, digamos, incidentes o incidencias que pueden ocurrir con el funcionamiento de dichos activos de TI, ya sea a nivel de hardware, que por ahí de repente un ordenador no enciende, una laptop por ahí de repente no enciende la pantalla, o de repente por ahí hay un problema con el arranque del sistema operativo, o por ahí hay algún problema de repente con la compartición de archivos, o de repente por ahí hay un problema de malware, o de repente por allí existe algún problema de configuración de algún programa en particular,
o hay un problema de repente de accesos al sistema por parte de los usuarios, etcétera, etcétera. O sea, toda la parte, digamos, de gestión, la parte administrativa del área propiamente dicho, pues va a recaer sobre el área de sistemas. Y muchas de las vulnerabilidades, incidencias que ocurren pueden conllevar a ciertas amenazas. Y estas amenazas, si es que no son controladas o no son mitigadas, pueden llevarnos a ciertos riesgos. Y ahí viene el tema del día de hoy, gestión de riesgos, ¿no? Para poder gestionar los riesgos de TI, yo no puedo gestionar riesgos de TI si no sé lo que tengo. O sea, yo tengo que ser consciente o tener claro cuáles son mis activos de TI. ¿Tenemos servidores? Sí. ¿Qué tipos de servidores? Servidores de base de datos, servidores de aplicaciones, tenemos un servidor web, tenemos un servidor de repente que está físicamente bajo nuestro cuidado, está en el cloud, está en la nube, etc. Entonces, en función a ello, yo tengo que analizar, ¿no?, o identificar cuáles son las posibles incidencias que se podrían dar dentro de la empresa. Es más, podemos hacer una gestión de incidencias. Luego debo de identificar por cada activo de TI cuáles son las posibles amenazas, ¿no?, a los cuales estaría expuesto dichos activos. Un activo puede estar expuesto a más de una amenaza y cada amenaza pues puede conllevar a un riesgo en particular. Y tengo que también hacer una gestión de riesgos, pero para poder gestionar estos riesgos de TI tengo que primero hacer un análisis de los riesgos a nivel de tecnologías de la información. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, para hablar de gestión de riesgos, repito, tenemos que primero tener identificado cuáles son los activos de TI, haber gestionado o hacer, digamos, una clasificación de cuáles serían las posibles amenazas a las cuales estarían expuestos estos activos de TI, y en ese sentido, recién poder evaluar cuáles serían los riesgos a los cuales estaríamos expuestos nosotros como empresa y también estarían expuestos dichos activos de TI frente a dichas amenazas. ¿Cuáles serían los riesgos a los cuales podríamos estar expuestos frente, repito, a dichas amenazas? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy todo lo referente a la gestión de riesgos, pero para eso primero tenemos que hacer un análisis de los riesgos de tecnologías de la información. Vamos a hablar sobre algunas reflexiones, ¿correcto?, sobre lo que tiene que ver con los riesgos que se pueden correr, ¿no? Reflexiones sobre correr riesgos, dice en la vida. Vamos a hacer una especie de inducción al tema, ¿no? La vida como tal, nosotros los seres humanos siempre vamos a estar expuestos a riesgos. Incluso se dice que el vivir de por sí es ya un riesgo, porque estamos expuestos pues a múltiples amenazas, ¿no? La última que acabamos de vivir es esta pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Cuántas vidas humanas a nivel mundial se han perdido a raíz de este virus, ¿no?, a través de esta pandemia que ha tenido un efecto colateral, no solamente a nivel de salud mundial, sino también a nivel económico? Muchas economías en el mundo han sido golpeadas, pero ya gracias a las vacunas que se han ido dando, por ejemplo, ya estamos saliendo de esta fase de confinamiento del tema de la pandemia, ¿no? Entonces, la vida misma es un riesgo, el vivir es un riesgo. Estamos expuestos a amenazas que pueden llevarnos a riesgos o a ciertos escenarios a los cuales podemos, digamos, estar expuestos. Y en ese sentido, para hablar de riesgos de TI, existen algunas reflexiones. He encontrado aquí algunos comentarios que quiero compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, dice, el reír es correr el riesgo de presentarse como un tonto. Una persona que de repente es muy alegre, ¿no?, demasiado alegre, y de repente pues la única forma de manifestar esa alegría es riendo, ¿no? Riendo, y ríe de repente todo el tiempo. Entonces, el hecho de que una persona esté riendo constantemente durante el día, pues puede, dice, correr el riesgo de que sea tildado, tachado, presentado como una persona tonta, ¿no? El llorar es correr el riesgo de parecer una persona débil a nivel sentimental.
una persona que de repente tiene sus sentimientos a flor de piel, es una persona de repente que manifiesta lo que siente, y si tiene dolor, y si tiene alguna pena, lo va a manifestar mediante el llanto. Entonces dice, el hecho de expresar el llanto, el hecho de llorar, también implica correr el riesgo de parecer una persona débil a nivel sentimental. El exponer los sentimientos como seres humanos es arriesgarse a exponer también su verdadero yo. Y me quiero detener en este punto porque hay muchas personas, he tenido oportunidad de conocer a algunas personas que nunca manifiestan sus verdaderos sentimientos. O sea, son personas que aparentemente parecen ser personas duras, emocionalmente nada les afecta. Son personas que tú las miras, las observas y dices, qué temperamento, tienen un carácter fuerte, ¿no? Pero muchas de esas personas que a veces transmiten ese carácter fuerte, no es otra cosa que el sinónimo de que es una persona que tiene un carácter débil, pero que utiliza una especie de coraza, de protección, para que no sea presentado como una persona débil sentimentalmente. Y muchas veces, para que no exprese su verdadero yo, lo que hace es no expone sus sentimientos, los oculta, como una persona dura, como una persona rígida, ¿no? Y ahí el comentario cuando dice el exponer los sentimientos a veces es arriesgarse a exponer su verdadero yo, ¿no? Hay personas que sí, nunca manifiestan su verdadero yo, ¿no? Siempre se cubren, se protegen a través de una coraza, de una faceta, y manifiestan y dan a entender de que son personas, digamos, sentimentalmente fuertes, pero muchas veces esa fortaleza no es otra cosa que una máscara que intentan proteger a manera de coraza para no expresar el verdadero yo. Un cuarto comentario, el comunicarse con otro es correr el riesgo de involucrarse. Sí, el hecho de que tú comentes algo, te comuniques con otra persona sobre algún tema en particular y tengas opinión alguna, corres el riesgo de que te involucres en dicho tema en particular, ¿no? A veces sin querer terminamos involucrándonos en temas que de repente no nos corresponden o no nos competen, pero nos involucramos de forma no directa, sino de forma indirecta, ¿no? Por comunicarnos o por, digamos, manifestar nuestras ideas en un determinado tema en particular, ¿no? El compartir tus ideas, tus sueños ante una multitud, es decir, ante un grupo de personas, es correr el riesgo de perder esas ideas, de perder esos sueños. Y muchas veces se ha escuchado que nos dicen, ¿no? Tus sueños, tus metas, tus ideas, lo que tú quieres, digamos, cumplir, no lo digas, no lo compartas, guárdatelo para ti mismo hasta cuando ya tú creas que lo puedes realizar, ¿no? Porque a veces ocurren cosas que, factores externos que a veces no podemos cumplir esos sueños, esas ideas, y al final pues corremos el riesgo de no poder cumplirlo, ¿no? Entonces lo mejor, nos dice aquí, es guardar silencio, ¿no? Hasta saber y estar seguros que lo podemos cumplir o que estamos ya a punto de cumplir para luego poder manifestar, ¿no? Manifestar esas ideas, esos sueños, esos anhelos que quizás tú como persona o como profesional quieras cumplir, ¿no? Otro punto importante, otra reflexión, dice, el amar es correr el riesgo de que no te corresponda. Es verdad. El amor como tal es un sentimiento que se expresa no de una sola persona, sino que tiene que ser expresado de dos personas. Entonces, el hecho de que tú a veces entregues todo como persona, lo mejor de ti, tus sentimientos, los manifiestes, ames con el corazón, corres el riesgo de que la otra persona pues simplemente no te corresponda, dice, ¿no? Pero así es la vida, o sea, la vida es correr riesgos. Si tú no manifiestas tus sentimientos, no te expresas, no expresas a la otra persona a la cual tú quieres compartir tu vida, no develas tu yo como tal, como tú eres, pues simplemente podemos, digamos, en un punto como riesgo, dice, el hecho de que no podamos ser correspondidos, pero es el riesgo también de querer compartir una vida con otra persona, ¿no? Y a veces hay que manifestar, ¿no? Aunque se corra ese riesgo de no ser correspondido. Otra reflexión importante nos dice, el vivir
ya de por sí es un riesgo, porque vivir es correr el riesgo de morir. Y sí, porque como seres humanos que somos, pues vivimos una vida cíclica, donde todo tiene un inicio y todo tiene su final. El inicio de la vida parte con el nacimiento del ser humano, de la persona, del niño, del bebé, y esa vida que nace tiene un recorrido en el tiempo y va a llegar un momento dentro de esa línea de tiempo donde esta persona pues va a tener que morir, va a tener que fallecer, porque es así el ciclo de la vida como tal, ¿no? Hay un inicio y también hay un fin. Pero mientras que no llegue ese final, pues hay que tratar de, como se dice, vivir, pero vivir con felicidad, vivir lo mejor posible, ¿no? Sin pasar preocupaciones, ¿no? Tantos avatares que de repente uno puede vivir en la vida misma, ¿no? Pero es así, ¿no? Otra reflexión dice, el intentar, es decir, el hecho de intentar hacer cosas, es correr el riesgo también de fracasar. Y es correcto. A veces uno quiere hacer muchas cosas, pero no te sale a la primera. Hay cosas que te pueden salir a la segunda, a la tercera o a la cuarta vez, ¿no? Después de 4 veces he logrado, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevar el ejemplo a un estudiante que quiere ingresar a la universidad, ¿no? En el primer intento, en el primer examen de admisión, no ingresa, fracasó. Se vuelve a presentar por segunda vez, vuelve a dar el examen, vuelve nuevamente a salir desaprobado, vuelve nuevamente a fracasar. En el tercer intento sigue nuevamente postulando y de repente le faltó una milésima o mínimos puntos para poder ingresar. Y recién en el cuarto intento logra finalmente ingresar. Entonces, a eso se refiere cuando dice el intentar es correr el riesgo de fracasar. Sí, es muy probable que en el intento que uno quiera cumplir algún anhelo, algún deseo, algún, algún sueño en particular, podemos fracasar en ese intento. Y podemos fracasar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero no importa la cantidad de veces que tú fracases, sino la idea es que seas constante en el tiempo hasta lograr cumplir lo que tú quieres o te has, digamos, prometido realizar, ¿no? Entonces, nos damos cuenta en esta lista de reflexiones que la vida misma existen riesgos y que como tal hay que incluso hacer las cosas porque si no, no lo hacemos, pues nunca podemos lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, la vida ya de por sí es un riesgo. Esa es un poco la reflexión que les comparto el día de hoy. Bien, otras reflexiones más. A ver, nos dice, pero los riesgos deben ser tomados porque el mayor peligro en la vida, esto es algo importante, vale la pena subrayar, dice, el mayor peligro en la vida es no tomar ningún riesgo. Interesante, ¿no? Dice, los riesgos deben ser tomados porque el mayor peligro en la vida es no tomar ningún riesgo. Hay muchas personas que a veces están en una situación no tan buena y deciden seguir en esa situación. No, yo puedo, todavía sigo aguantando, ¿no? Todavía puedo, hay cierta fortaleza de aguante, de poder resistir, de resistencia. Pero cuando una situación es insostenible en el tiempo, que no se puede ya continuar, a veces hay que tomar decisiones, hay que tomar, más que decisión, creo yo que es tomar acción, ¿no? Y esa acción es hacer cosas, salir de ese punto en el que te encuentras, cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad o salir de tu estado o zona de confort, ¿no? Pero muchas veces como seres humanos, y es natural, tenemos temores, tenemos miedos, ¿no? Y si no nos va bien, y si de repente no funciona, o quieres poner un negocio, y si de repente no vendo, y si de repente nadie me compra, y si de repente no genero ingresos, o sea, hay miedos y hay temores, pero es un riesgo, y como tal, pues en algún momento hay que también asumir ese riesgo, porque si no, a veces no cumplimos nuestros sueños y tampoco podemos lograr el éxito, dependiendo a la situación o al escenario que nosotros nos encontremos. La persona dice que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada y no es nada. Claro, porque está siempre en el punto o en la zona de confort.
Es verdad, en parte, creo yo, esta reflexión tiene mucho sentido porque la vida misma es tomar acción, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen una carrera técnica y tienen que proyectarse su carrera universitaria, que no va a ser fácil, probablemente no. Que son más años de estudio, claro que sí. Que son más horas de repente de que te vas a tener que desvelar, que vas a tener de repente que dejar de hacer muchas actividades personales por dedicarle tiempo a tus estudios, probablemente, ¿no? Pero te va a costar tiempo, te va a costar dinero. Pero si no tomas acción y no sigues estudiando, no sigues tú profesionalmente, digamos, formándote, preparándote y te quedas como estás, pues simplemente no vas a hacer nada y no vas a lograr absolutamente nada porque el tiempo pasa y pasa y pasa. Entonces, a eso se refiere este punto cuando dice la persona que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada y no es nada. No tomar riesgos puede evitar el sufrimiento y el dolor, claro que sí, pero no se puede aprender, no se puede sentir, no se puede cambiar, no se puede crecer, no se puede amar o no se puede vivir si es que no nos enfrentamos a esos riesgos. Entonces, esa también es otra reflexión. Los encadenados por sus actitudes son esclavos, han perdido su libertad. Solo la persona que arriesga es libre, ¿no? Esto son una serie de reflexiones anónimas, me quería poner así como anónimas, y quería compartirlo con ustedes el día de hoy, ¿no? Previo a nuestro tema de riesgos de TI. Bien, perspectiva general de la gestión de riesgos. El riesgo es parte de nuestra vida. Como sociedad debemos tomar riesgos para crecer y para desarrollarnos. En energía, en infraestructura, en cadenas de suministro para la seguridad de los aeropuertos, de los hospitales, la vivienda, la administración eficaz de los riesgos, puede ayudar pues a las sociedades a tener éxito. Claro que sí. Entonces, el riesgo debe ser algo que nos va a acompañar siempre como seres humanos. El riesgo es parte, dice, de nuestra vida. Como sociedad debemos tomar riesgos para poder crecer y para poder desarrollarnos. En nuestro mundo acelerado, los riesgos que tenemos que gestionar evolucionan rápidamente. Necesitamos asegurarnos de gestionar los riesgos de manera que podamos minimizar sus amenazas y maximizar su potencial. El papel de las TI, el papel de las tecnologías de la información en una empresa, en una organización, se han transformado en los últimos años y ya no son vistos como un simple apoyo a las empresas. Entonces, ¿qué significa? Significa que hoy en día, estamos en el año 2022, el uso de las tecnologías de la información, creo yo, que ha tenido el máximo apogeo en los últimos 10 o 15 o 20 años, dado con esta pandemia del COVID-19, por ejemplo, eh, toda persona, todo empleado, todo usuario, todo cliente, todo estudiante, todo docente, todo profesional de distinta especialidad que sea, ha tenido, creo yo, que recurrir al uso de estas tecnologías de la información, recurrir a lo que es el tema de capacitación, el tema de aprendizaje en línea, el tema de hacer teletrabajo, etc. Entonces, ha habido una necesidad, por ejemplo, de aprender estas tecnologías, aprender de plataformas de videoconferencia, aprender de cómo utilizar, de cómo usar estas herramientas tecnológicas. Usar también, por ejemplo, los correos electrónicos, usar estas aplicaciones de mensajería, de videoconferencia, transmisión de archivos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que a raíz de esta pandemia del COVID-19, por ejemplo, ha habido cierta demanda, creo yo, no solamente de capacitación, sino también de uso de estas tecnologías a nivel mundial, sin importar básicamente un límite de edad
en cuanto a las personas. Desde niños, jóvenes, personas adultas, ancianas, se han tenido que adaptar a este cambio tecnológico y al uso de estas tecnologías. La generación X, por así decirlo, la generación Z, todos en conjunto han tenido que usar estas tecnologías. Se dicen que los millennials, las personas pues que tienen menos de 25 años hacia abajo, son personas que han nacido con la tecnología. Y es, digamos, mucho más fácil su uso, su adecuación al uso de esas tecnologías como tal, porque obviamente los millennials son jóvenes, son adolescentes. Quizás para las personas que sobrepasan los 40, 50, 60 años, han tenido que verse ya un poquito más involucrados con el tema de aprender sobre el uso de estas tecnologías, ¿no? Sobre todo para el tema, por ejemplo, de teletrabajo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hoy en día ya no son vistos estas tecnologías de la información, como dice aquí en la definición, como un simple apoyo de la empresa. Ya no es así. Hoy en día se estaba viendo el uso de las tecnologías de la información como una necesidad, como algo que se va, que vino o que se va a dar, o que la tecnología, como por ahí escuché, vino para quedarse. La educación a distancia, el e-learning, por ejemplo, si lo queremos llevar a temas de educación, vino para quedarse. Entonces, ya el uso de las TI a nivel profesional, a nivel de educación, a nivel laboral, se ha vuelto hoy en día, creo yo, una necesidad. Entonces, a nivel mundial, se va a requerir del uso de estas plataformas, ¿no? Si ya es bien sabido que muchas empresas han hecho este cambio a la sistematización de sus procesos comerciales, a la sistematización de sus procesos de negocio, pues obviamente ello implica no solamente el desarrollo de nuevos sistemas de información, ello implica no solamente el desarrollo de nuevas plataformas, de nuevas aplicaciones web o móviles, sino que el personal que utiliza esas tecnologías, como vienen a ser en este caso los empleados de una empresa, se vean involucrados con el uso y manejo de forma eficiente de dichas tecnologías de la información. Bien, por otro lado, dentro de esta perspectiva general de gestión de riesgos, también va a permitir a las empresas diferenciarse y proporciona a muchas organizaciones una ventaja competitiva el uso de estas tecnologías. Este resultado convierte a las TI en habilitador estratégico en lugar de un centro de costo. Como resultado, la perspectiva sobre la gestión de riesgos de tecnologías de la información dentro de una empresa, dentro de una organización, también han evolucionado. Porque a medida que el uso de estas plataformas tecnológicas, de estas tecnologías, de estos sistemas de información, de estos sistemas en línea que hoy en día utilizan, no solamente, por ejemplo, a nivel de banca, ¿no? Ahora, por ejemplo, a nivel bancario, ya existe lo que se llama una banca en línea o una banca virtual, donde a través de sus aplicaciones móviles, por ejemplo, tú puedes consultar tu saldo, hacer transferencias, pagos de servicio, recarga de celular. Puedes hacer muchas cosas ahora con el uso de una aplicación móvil de un determinado banco. Lo único que tienes que tener es una tarjeta de débito o crédito para poder hacer tu operación. No tienes saldo en tu cuenta, pues utilizas tu tarjeta de crédito y puedes hacer pagos, recargas y todo lo que quieras desde la misma tarjeta de crédito. Y lo puedes hacer a cualquier hora. En la mañana, en la madrugada, en la noche, a la hora que tú quieras. Lo único que necesitas es tener acceso a Internet, tener una cuenta bancaria y tener la aplicación móvil de dicho banco para poder gestionar tus operaciones. Entonces, ya estamos en otros tiempos. Quizás hace 20 años no habían estas tecnologías, no habían estas aplicaciones. Teníamos que los usuarios ir temprano a hacer nuestra cola al banco a las 9 de la mañana, ¿no? A la primera hora que abre el banco 9 de la mañana, al menos aquí en Perú.
y saber que tenemos que hacer nuestras operaciones antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde pues, cierran la puerta en los bancos y si llegaste 6:30 o 6:15, la puerta está cerrada y tu operación, o que lo querías hacer de repente en ventanilla, pues ya no lo podías hacer porque ya terminó el horario de atención. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, aparecieron, por ejemplo, los cajeros automáticos, que en cierta medida ayudaron a los usuarios que pasado el horario de atención de un banco, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, inclusive hasta de madrugada, tú podías ir a un cajero y hacer una operación. Lo único que necesitas es tener el cajero operativo, en funcionamiento, tu tarjeta habilitada, ¿no? Y poder hacer tu transacción. Salvo que vayas en un horario donde el banco, su sistema, está en mantenimiento o está haciendo backups, copias de seguridad. Ahí sí ya no puedes hacer nada porque el sistema está congelado. Pasado el tiempo de mantenimiento, pues recién se vuelve a quedar operativo. Entonces, luego con los años, pasaron el tema de los cajeros automáticos, pues apareció la banca en línea, ¿no? La banca en línea y la banca móvil, ¿no? Donde ahora, pues, a través de esas aplicaciones móviles de los propios bancos, de las propias entidades bancarias que han mandado a desarrollar, pues tú puedes hacer muchas operaciones como las que te acabo de mencionar, pagos, transferencias, pagos de tarjeta, recarga de celular, pago de servicio, etcétera, pues simplemente con tener tu móvil, acceso a internet, tu cuenta bancaria y la aplicación del banco. Eso es más que suficiente para poder hacer las operaciones en línea. Entonces, ahí nos damos cuenta que la tecnología, en cierta manera, ha venido para cambiar la vida misma de las personas, donde hoy por hoy, pues, una operación, digamos, económica, la puedes hacer desde la comodidad de tu casa, lo puedes hacer desde tu sala, desde tu oficina, desde tu habitación, desde tu comedor, sin la necesidad de tener que ir al banco, por ejemplo. Entonces, mira cómo el uso de estas tecnologías a nivel empresarial, a nivel de gestión, pues han ayudado enormemente, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con el tema comercial. Tú quieres hoy en día comprar de repente, no sé, por decir, ir a almorzar, comprar de repente, pues, por delivery, ¿no? Tu almuerzo, tu pollo a la brasa, qué sé yo, pues, ¿no? Tu almuerzo, tu picnic, o cualquier compra que quieras hacer de repente, o medicamentos, etcétera, lo puedes hacer simplemente con tener una aplicación móvil para hacer tu delivery. Entonces, toda esta revolución tecnológica se está dando ya, se ha ido dando ya hace algunos años atrás, pero que en Latinoamérica, creo yo, recién ha empezado a tener cierta relevancia o importancia, ¿no? Siempre nosotros somos un poco últimos en lo que es la adecuación de la tecnología, ¿no? Ya en Norteamérica, en Asia, en Europa, pues estas tecnologías han existido desde hace un buen tiempo atrás y los usuarios pues la han adoptado en su propia forma de vida, en su propio modo vivendi, ¿no? Pero existen, es una realidad y tenemos que adecuarnos a ella, ¿no? Bien, fundamentos de la gestión de riesgos. Concepto clave. El riesgo es una medida del grado en que una entidad está amenazada por una posible circunstancia o acontecimiento. Ese es un riesgo. Quede claro, el riesgo es una medida del grado en que una entidad está amenazada por una posible circunstancia o acontecimiento. Entonces, hablemos de la gestión del riesgo a 360 grados. Lo primero que tenemos que hacer es una identificación y evaluación del riesgo. ¿Para qué? Para poder ver su reducción. Debemos formular una estrategia para poder ver la manera de cómo retener, hacer una retención del riesgo. Una vez que hemos formulado nuestra estrategia, debemos hacer una transferencia para poder recién hacer la gestión del riesgo. ¿Y esto qué implica? Implica el diseño y colocación de programas de, por ejemplo, de softwares, ¿no? El diseño y colocación de programas de softwares, pero que sean seguros. Hay un proceso de ingeniería y en cierta manera también debemos de contar con plataformas tecnológicas que nos ayuden a la gestión de la información para poder gestionar todos los riesgos que se pueden ir dando dentro de una empresa. Esto con el único afán de hacer una especie de optimización en lo que es el proceso de reclamación
el proceso de reclamos y también de pérdidas que se puede tener dentro de una organización. Entonces, este es, digamos, la gestión del riesgo a 360 grados. Hay que hacer primero una identificación y evaluación de los riesgos, hay que formular la estrategia para poder luego hacer la gestión de los mismos. Muy bien, a continuación veamos el siguiente video que nos habla de la gestión de riesgos informáticos. Gestión de riesgos informáticos. La seguridad informática se refiere a las características y condiciones de sistemas de procesamiento de datos y su almacenamiento para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Considerar aspectos de seguridad significa A. Conocer el peligro, B. Clasificarlo y C. Protegerse de los impactos o daños de la mejor manera posible. Esto significa que solamente cuando estamos conscientes de las potenciales amenazas, agresores y sus intenciones dañinas, directas o indirectas, en contra de nosotros, podemos tomar medidas de protección adecuadas para que no se pierda o dañen nuestros recursos valiosos. En este sentido, la seguridad informática sirve para la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos relacionados con ella. Gestión de riesgo en la seguridad informática. La gestión de riesgo es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. En su forma general contiene 4 fases. Análisis. Determina los componentes de un sistema que requiere protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el resultado de revelar su grado de riesgo. Clasificación. Determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son aceptables. Reducción. Define e implementa las medidas de protección. Además, sensibiliza y capacita a los usuarios conforme a las medidas. Control. Analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas, para determinar y ajustar las medidas eficientes y sanciona el incumplimiento. Todo el proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, normas y reglas institucionales, que forman el marco operativo del proceso, con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el riesgo. Orientar el funcionamiento organizativo y funcional. Garantizar comportamiento homogéneo. Garantizar corrección de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables. Conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Seguridad de la información y protección de datos. En la seguridad informática se debe distinguir 2 propósitos de protección, la seguridad de la información y la protección de datos. Se debe distinguir entre los dos, porque forman la base y dan la razón, justificación en la selección de los elementos de información que requieren una atención especial dentro del marco de la seguridad informática y normalmente también dan el motivo y la obligación para su protección. Sin embargo, hay que destacar que, aunque se diferencia entre la seguridad de la información y la protección de datos como motivo o obligación de las actividades de seguridad, las medidas de protección aplicadas normalmente serán las mismas. En la seguridad de la información el objetivo de la protección son los datos mismos y trata de evitar su pérdida y modificación no autorizado. La protección debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sin embargo existen más requisitos como por ejemplo la autenticidad entre otros. En el caso de la protección de datos, el objetivo de la protección no son los datos en sí mismo, sino el contenido de la información sobre personas, para evitar el abuso de esta. Esta vez, el motivo o el motor para la implementación de medidas de protección, por parte de la institución o persona que maneja los datos, es la obligación jurídica o la simple ética personal, de evitar consecuencias negativas para las personas de las cuales se trata la información. Bien, en el video veíamos básicamente que la finalidad de la gestión de los recursos informáticos es básicamente la protección. Y claro, el área de sistemas pues va a tener que ser la responsable de ver cómo proteger dichos datos, cómo proteger dicha información que se pueda manejar pues dentro de la empresa, ¿no? Bien, fundamentos de la gestión de riesgos. A ver, vamos a definir qué cosa es un riesgo. El riesgo, dice, es la combinación de la probabilidad de un suceso y de su consecuencia. El término riesgo suele utilizarse solo en el caso de que exista al menos una
posibilidad de consecuencia negativa. Es decir, el riesgo tiene que ver con el hecho de que exista la probabilidad de que cierta acción, cierto suceso, cierto evento ocurra y como tal genere ciertas consecuencias. ¿Y qué cosa es una consecuencia? Una consecuencia es el resultado de un suceso. Se puede derivar más de una consecuencia de un mismo suceso. Las consecuencias pueden variar de positivas a secuencias negativas. Sin embargo, las consecuencias no siempre son negativas en aspectos de seguridad. Entonces, que quede claro que la consecuencia viene a ser el resultado de un determinado evento o suceso, que puede derivar más de una consecuencia de un mismo suceso. Claro, porque si ocurre un riesgo, digamos a nivel de TI, este puede generar no solamente una consecuencia, sino más de una consecuencia como tal, producto de dicho evento, producto de dicho suceso. Y estas consecuencias nos dice que van a poder variar dependiendo si son consecuencias positivas o consecuencias negativas. No obstante, las consecuencias son siempre negativas, muchas veces, por no decir casi siempre, en lo que es el tema de seguridad, y más aún en seguridad informática. ¿Y qué cosa es la probabilidad? La probabilidad dependerá del grado en que un suceso puede tener lugar. La probabilidad viene a ser ese margen, ese grado de que el suceso pueda tener o no lugar dentro de la empresa. O sea, has identificado el activo de TI, has identificado la o las amenazas, y cada amenaza tiene no solamente uno, sino puede tener más de un riesgo, y cada riesgo puede generar una o más de una consecuencia. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la probabilidad de que dicho riesgo ocurra o no? Entonces, esa probabilidad, dice, dependerá del grado en que un suceso pueda o no tener lugar dentro de la empresa. El margen de probabilidad puede ser de repente un 20%, un 10%, como que alguien podría decir, no, mira, el grado de probabilidad es un 80, 90% de que esto ocurra, de que dicho riesgo se dé. Pero se supone que previamente ha habido un análisis, ¿no? Ha habido un proceso de evaluación, de estudio de dichas amenazas y por ende de dichos riesgos. ¿Y qué cosa es la gestión de riesgos como tal? Son el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con dicho riesgo. En eso consiste la gestión de riesgo. Repito, en el conjunto de actividades. Estas actividades tienen que ser actividades coordinadas para poder dirigir, para poder controlar una empresa con relación al riesgo que nosotros previamente hemos analizado y hemos, digamos, evaluado de que pueda o no ocurrir dentro de la empresa. Otro punto importante dentro de la gestión de riesgos son las fases. ¿Cuáles son las fases para poder gestionar mejor estos riesgos? La primera fase tiene que ver con la identificación de riesgos, que no es otra cosa que el proceso por el que se encuentran, se enumeran y caracterizan esos elementos de riesgo. Esa primera fase se llama identificación de riesgos. Luego, la segunda fase hace referencia a la estimación de los riesgos. La estimación de los riesgos nos dice es el proceso utilizado para asignar valores a la probabilidad y a las consecuencias de un riesgo. Entonces, primero que tenemos que hacer, identificar cuáles son esos riesgos a los cuales podrían estar expuestos esos activos de TI. Y luego debemos hacer una estimación de estos riesgos para determinar, básicamente,
cuál es la probabilidad de que esos riesgos ocurran y las consecuencias que estos podrían generar para la empresa. Y la tercera fase tiene que ver con la evaluación de los riesgos. La evaluación de riesgos es el proceso que consiste en comparar el riesgo calculado con ciertos criterios de riesgos para determinar la importancia del mismo. Entonces, en palabras sencillas, la evaluación del riesgo no es otra cosa que una comparación del riesgo calculado con ciertos criterios de riesgos que nosotros tenemos que tener ya identificados para poder determinar justamente el grado de importancia de dicho riesgo. Y de esa manera podemos hacer la evaluación de los riesgos. El siguiente punto tiene que ver con el tratamiento de los riesgos. Y el tratamiento de riesgos no es otra cosa que el proceso de selección y puesta en aplicación de una serie de medidas para poder justamente modificar el riesgo. A eso se le llama tratamiento de riesgo. Vuelvo a repetir. El tratamiento de riesgo es el proceso de selección y puesta en aplicación de una serie de medidas que intentan no evitar, porque el riesgo ya está dado, no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es modificar el riesgo como tal. Si logramos modificar el riesgo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un tratamiento de riesgos. Y la quinta fase nos habla del riesgo residual. ¿Qué cosa es el riesgo residual? Es el riesgo que permanece después del tratamiento de riesgo, es decir, es lo que queda del riesgo, por eso se llama riesgo residual, ¿ok? Dice, riesgo que permanece después del tratamiento del riesgo, o sea, todo lo que quede después del tratamiento de los riesgos, que nosotros hemos, digamos, tratado de modificar el riesgo a través de una serie de acciones o medidas con el hecho de modificar ese riesgo como parte del tratamiento, lo que quede del mismo viene a ser el riesgo residual. Bien, hablemos ahora de las otras fases. Control de riesgos. ¿Qué es el control de riesgos? Son las acciones que ponen en aplicación las decisiones de la gestión de riesgos. Estamos hablando ya de control de riesgos, una serie de acciones que se van a poner en aplicación a las decisiones de la gestión de riesgos. El control de riesgos puede incluir la supervisión, la evaluación y la conformidad con las decisiones que se han tomado. De esa manera hacemos un control de riesgos. ¿Y qué cosa es la reducción de riesgos? La reducción de riesgos son el conjunto de acciones que se han tomado para reducir la probabilidad, para reducir las consecuencias negativas o ambas en relación con el riesgo. De esa manera hace referencia a la reducción del riesgo. La otra fase nos habla de la transferencia de riesgos. ¿Y qué cosa es la transferencia de riesgos? La transferencia de riesgos tiene que ver con la puesta en común con otra parte de la carga, de las pérdidas, consecuencia de un riesgo. Los requisitos legales o estatutarios pueden limitar, pueden prohibir u ordenar la transferencia de ciertos riesgos. Entonces, que quede claro que el control de riesgos que viene a ser, como ya lo dijimos, una serie de acciones, ¿cierto?, que vamos a poner en marcha para que de esta manera podamos aplicar las decisiones de la gestión de riesgos con la única intención de supervisar, de evaluar la conformidad de esas decisiones. De esa manera controlamos los riesgos. Y luego tenemos que buscar la reducción del mismo. Tenemos que buscar la reducción del riesgo. ¿Cómo vamos a reducir esto? Tomando acción, con acciones tomadas.
justamente para reducir la probabilidad, sus consecuencias negativas o ambas en relación al riesgo. Y la transferencia del riesgo nos habla de una serie de requisitos legales o estatutarios que pueden limitar o prohibir o ordenar la transferencia del riesgo. La otra fase tiene que ver con la retención de riesgos. La retención de riesgos no es otra cosa que la aceptación de la carga de las pérdidas, consecuencia de un riesgo en particular. La retención de riesgos incluye también la aceptación de riesgos que no se han identificado. Y la aceptación de riesgos como tal, ¿en qué consiste? Es una decisión, dice, de aceptar el riesgo. O sea, aquí ya somos conscientes de a lo cual nos estamos enfrentando. Tenemos que aceptar, tenemos que tomar la decisión de aceptar el riesgo. Y esto del proceso de aceptación de riesgos va a depender de cuáles son los criterios de riesgos que nosotros hemos aplicado para poder justamente aceptar o no dichos riesgos. ¿Ok? Entonces, todas estas vienen a ser las fases en cuanto a lo que es la gestión de riesgos. Bien, ¿tiene que haber un marco de trabajo como tal? Sí, como parte de la gestión de riesgos tiene que haber un marco de trabajo. Tiene que haber un framework, ¿no? Este marco de trabajo nos habla primero del gobierno de TI, nos habla también de las personas, es decir, la gente. Este marco de trabajo involucra estándares y también políticas, así como procesos y procedimientos. Y claramente también está la mejora continua. La mejora continua, pues, es algo que se da casi en todas las fases, creo yo, de la gestión, solamente en la gestión de sistemas, también en la gestión administrativa, etcétera. Y es un punto importante porque siempre tenemos que mejorar. Por eso se llama mejora continua. Entonces, este marco de trabajo para la gestión de riesgos parte primero con la administración, con el gobierno de las tecnologías de la información y también tiene que ver pues con el personal. Tiene que ver también con ciertos estándares y políticas que se tienen que implementar dentro de la empresa, así como también los procesos y procedimientos que debemos de tener en cuenta para poder mitigar estos riesgos y la mejora continua también es una parte importante. Dentro de este marco de trabajo, el identificar el riesgo consiste en identificar los riesgos de TI que son aplicables a partir de los escenarios de riesgo de la empresa, considerando siempre su postura y apetito de riesgo. La segunda fase nos habla de gestionar el riesgo. Gestionar los riesgos de TI a través de la implementación de procesos y de controles. Tenemos que diseñar e implementar controles para la prevención y respuesta frente a los riesgos de TI. La tercera fase tiene que ver con optimizar el riesgo. Optimizar el riesgo es establecer procesos y procedimientos para poder optimizar controles y función de monitoreo de los riesgos. En eso consiste el proceso de optimización de riesgo. Establecer procesos, procedimientos, con el único afán de poder optimizar los controles y la función del monitoreo de estos riesgos. La otra fase tiene que ver con mitigar el riesgo, que viene a ser la cuarta fase. Mitigar el riesgo es establecer estrategias de mitigación que tienen que ver con el impacto de la materialización de los riesgos, así como también su rápida recuperación, porque mitigar el riesgo es eso, es tener estrategias, es formular una serie de acciones que logren mitigar el impacto de la materialización de estos riesgos, así como también su rápida recuperación. A eso nos hace referencia la fase de mitigación de riesgos. Bien, a continuación tenemos un diagrama que nos habla pues del análisis de riesgos de tecnologías de la información. Este diagrama nos muestra 6 fases, ¿no? La primera de ellas dice la planificación de los riesgos. Hay que planificarlos, pero para poder planificarlos pues hay que identificar los activos de TI. Hay que identificar sus amenazas
y cuáles son los riesgos a los cuales estaríamos expuestos si es que se cumplen o se ejecutan ciertas amenazas, ¿no? La segunda fase, pues, es identificar estos riesgos. Tiene que haber un análisis, claro que sí. Y la fase de análisis es un análisis tanto cualitativo, que tiene que ver con la cualidad, el punto de vista, y también tiene que haber un análisis cuantitativo, es decir, la parte numérica. Porque en toda empresa siempre se debe o se tiene que gestionar los riesgos. Se tiene que hacer una especie de control, de valoración, ¿no? Por ejemplo, un riesgo sería pérdida de la información. Ok, es un riesgo la pérdida de información. ¿Pero por qué perdemos información? Ah, pues porque se ha dado la amenaza de infección por malware en un ordenador, por infección de un troyano, por infección de un virus, ¿no? De un gusano o de un troyano. Ok. Entonces, hay que hacer una especie de cuantificación. ¿Y cuántas veces se han infectado los equipos en lo que va del año dentro de la empresa? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Llevamos un control. ¿Cuál es el porcentaje de afección que ha tenido dicha amenaza? ¿Y cuáles han sido los riesgos a los cuales hemos estado expuestos? Uno de ellos es la pérdida de información. Ok. Entonces, yo puedo hacer un análisis no solo cuantitativo, sino también cualitativo o viceversa. El siguiente punto es ver si es que este análisis y los resultados que obtengamos del mismo son significativos o no. Si no son significativos, simplemente los riesgos no son prioritarios y por lo tanto, pues no hay fase de supervisión. Pero, si el análisis que hemos realizado, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, ha tenido cierto significado o ha sido dicho análisis significativo y la respuesta es sí, entonces tenemos que, primero, aceptar el riesgo. 2, mitigarlo. 3, transferirlo. Y 4, eliminarlo. Las fases de aceptar, mitigar, transferir y eliminar. Para de esa manera poder crear un plan de respuesta, que vendría a ser el quinto paso o la quinta fase, tener un plan de respuesta. Frente a toda amenaza y frente a todo riesgo, tiene que haber un plan de respuesta. Si no hay plan de respuesta, estamos fallando como gestión, estamos fallando como área. Y este plan de respuesta incluye que existan riesgos residuales, incluye que exista un plan de contingencia, el famoso plan de contingencia. Toda empresa tiene que tener un plan de contingencia. Y en sesiones anteriores, jóvenes, nosotros hablábamos de la importancia de contar con un plan de contingencia. El plan de contingencia no es otra cosa que un plan B, un plan alterno. Si ocurre tal situación, tal escenario, ¿cuál es la contingencia? ¿Qué es lo que hemos planificado? ¿Cuáles son las estrategias que hemos establecido en dicha planificación, en dicho documento, en dicho plan de contingencia? Y naturalmente, como parte del plan de respuesta, como parte de este plan de contingencia, también implica hacer una actualización del plan del proyecto. Tiene que haber una fase de update, de actualización. Finalmente, la fase de seguimiento y control debe estar a lo largo de toda la fase de análisis de riesgos. Debemos hacer checking, debemos hacer un checklist, una verificación, una lista de verificación, un seguimiento, un control a toda la gestión que nosotros estamos haciendo en cuanto al análisis de riesgos. Si hablamos de etapas y nos dicen cuáles son las etapas del análisis de riesgos de tecnologías de la información, definitivamente con estas 4 etapas son más que suficientes, aunque en el diagrama anterior veíamos 6 etapas. Estas 4 etapas que aquí nos comenta inicia con planificar los riesgos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es identificación de los riesgos. La tercera etapa es análisis de riesgos y la cuarta etapa es seguimiento y control. Cuando hablamos de planificar los riesgos, es básicamente crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlo y minimizar sus efectos sobre los activos de
Y la identificación de riesgos, que es la segunda fase, tiene que ver con identificar los posibles riesgos de seguridad de la información y de los activos de TI. Y la fase de análisis de riesgos consiste en valorar las probabilidades y consecuencias de los riesgos a los cuales se está expuesto. En eso consiste el análisis. Valorar, dice, las probabilidades y las consecuencias de los riesgos a los cuales realmente podríamos o no estar expuestos. Esto es la fase de análisis de riesgo. O sea, la fase de análisis como tal es eso. Es hacer una valoración de cuál es la probabilidad de que ocurra y qué consecuencias traería dichos riesgos para nosotros como empresa, como organización. Y la cuarta fase tiene que ver con el seguimiento y control. Tenemos que valorar los riesgos de forma constante y revisar los planes de mitigación de riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté disponible. Claro, porque en toda gestión de riesgos tiene que haber números, tiene que haber datos, nivel de afección, el grado, por ejemplo, de protección. También hay que hacer una evaluación, por ejemplo, de los activos de TI, si han estado expuestos o no, etcétera, ¿no? Hay toda una fase de seguimiento y control. Hay que valorar estos riesgos de una forma constante, con una revisión de los planes de mitigación, dice, de riesgos, tan pronto como la información de la misma esté disponible, ¿no? Bien, dentro de la gestión de riesgos de tecnologías de la información, tiene que haber una fase de auditoría de sistemas. Y aquí es importante hacer mención justamente a la fase de auditoría de sistemas o auditoría de software. La auditoría consiste en verificar, en evaluar y utilizar la gestión de riesgos de TI. ¿Eso qué implica? Implica considerar los activos, implica considerar las amenazas, implica considerar los salvaguardas, porque cada uno de estos puntos están inmersos en lo que es la gestión de riesgos de tecnologías de la información. La primera fase, como ustedes ven aquí en el diagrama, tiene que ver con la clasificación de activos de la información. Luego viene el análisis de riesgos y de activos de información, así como la gestión de riesgos de activos de la información y la gestión del riesgo operacional. Sin duda alguna, la gestión de riesgos de tecnologías de la información va a proporcionar una visión singular de cómo es que cada sistema que da valor posee a que amenazas o a qué amenazas sobre todo está expuesto y de qué salvaguardas se están, digamos, nos estamos dotando como empresa. Entonces tiene que haber siempre dicha fase, ¿no? Como parte de mejores prácticas, como parte de, digamos, una mejor praxis o una regulación, es el hecho de aplicar, por ejemplo, la ISO 31001, ¿no? La ISO 31000, repito, la ISO 31000 nos habla del Risk Management, la gestión de riesgos. También está la ISO 27005, que nos habla de el Framework Risk Analysis and Evaluation, que tiene que ver con la evaluación y el marco de trabajo de la gestión, en este caso, de lo que es el análisis de riesgos. Y así todas estas metodologías o marcos de trabajo o buenas prácticas nos van a ayudar a gestionar mejor los riesgos de TI. ¿Okay? ¿Hay algún procedimiento de análisis de riesgos? Sí, hay un procedimiento de análisis de riesgos. Este procedimiento empieza con el análisis de riesgos, que tiene que ver con una evaluación de amenazas y de vulnerabilidades de los activos de la información. También tiene que haber una evaluación de los riesgos y esto consiste a que todo el proceso de análisis y evaluación de riesgos se lleve a cabo en la fase de evaluación del mismo. La gestión de riesgos es el proceso de identificación, de control y reducción o eliminación de riesgos de seguridad que puedan afectar los sistemas de información. Entonces, que quede claro que hay que hacer una fase de análisis de los riesgos, hay que hacer una fase de evaluación de los riesgos y hay que también hacer una fase de gestión de los riesgos, que es importante, claro que sí.
A continuación tenemos el siguiente diagrama que nos habla cuál es el procedimiento de análisis de riesgos que deberíamos de tener según el ciclo de vida PHVA, que significa planificar o planear, hacer, verificar y actuar. Esto tiene que ver mucho con el ciclo de la calidad o el famoso ciclo de Deming, de Edward Deming, ¿no? Bien, en la fase de planear no es otra cosa que considerar primero cuál es el alcance de la seguridad de la información. De ahí tiene que partir la planificación o la planeación, con la determinación del alcance de seguridad de la información. Y luego se debe de considerar una creación de la política. Tiene que haber ciertas políticas que se tienen que cumplir, por eso dice allí creación de la política. Y luego viene la fase de desarrollo del método sistemático en cuanto a la evaluación de estos riesgos. Tiene que haber un método sistemático para lo que es la evaluación de estos riesgos de TI, ¿no? Así como también tiene que haber un procedimiento de evaluación de riesgos. Una vez desarrollado el método sistemático de la evaluación de riesgos, pues tenemos que hacer un procedimiento de evaluación de riesgos. Todo esto es la fase de evaluación hasta aquí. Luego viene lo que es el análisis de riesgos, que parte con la valoración de los activos de la información, es decir, hay una lista de activos. Y también hay una evaluación de amenazas y vulnerabilidades, que en cierta manera pues hay que considerar, ¿no? Y pues de esa manera se elabora la tabla de análisis de riesgos. Una vez llevado a cabo la fase de análisis de riesgos, pues tiene que haber la fase de evaluación de riesgos. Se evalúa finalmente todo lo analizado para luego pasar a la fase de tratamiento de riesgos y luego aceptación de riesgos. En el caso del tratamiento de riesgo tiene que haber siempre un reporte de evaluación de riesgos como parte del historial, como parte del caso de gestión de riesgos. Es decir, en la fase de tratamiento tiene que haber siempre un reporte de evaluación o diagnóstico de cuáles han sido los riesgos a nivel de TI, de tecnologías de la información. Aquí tenemos el siguiente cuadro que justamente habla de esta metodología, ¿no? Metodología de evaluación de los riesgos, y nos habla de 7 actividades que debemos de desarrollar. Bien, una primera actividad es identificar las amenazas. A partir, dice, de los incidentes sufridos, tiene que haber una lista de los activos críticos y también tiene que haber una priorización de los procesos de negocio, porque claro, frente a cierta amenaza que pone en riesgo la funcionalidad de los equipos, que pone en riesgo la operatividad comercial, etcétera, pues tiene que haber, obviamente, un control mejor de cuáles han sido los activos de TI y cuáles son los activos de TI que son considerados como críticos y que pueden haber sufrido alguna incidencia producto de la amenaza identificada. La segunda actividad tiene que ver con identificar vulnerabilidades. Esto consiste en hacer un análisis de la lista de vulnerabilidades asociadas a los activos y a los procesos de negocio. La tercera actividad tiene que ver con valorar el riesgo inherente. Se determina cuáles son los riesgos inherentes a la actividad y funciones de la organización, y aquí en esta fase de valoración del riesgo inherente se debe también de valorar, clasificar y determinar el nivel del riesgo al cual se está en este caso expuesto, ¿no? La siguiente actividad nos habla de identificar controles existentes. El identificar controles existentes, ¿qué cosa implica? Implica identificar los controles que actualmente tienen implementados en la empresa. Es decir, debemos identificar cuáles son los controles que se han, digamos, implementado dentro de la organización. Esto es fundamental. Y en la actividad número 5,
que no es otra cosa que valorar el riesgo residual, debemos de evaluar la calidad y eficiencia de los controles mitigantes de los riesgos para obtener el nivel de riesgo resultante después de la aplicación de los controles o de la mitigación. La sexta actividad tiene que ver con optimizar estos controles. Optimizar los controles consiste en proponer una serie de mejoras con el fin de optimizar los controles existentes o agregar nuevos controles que sean necesarios para mitigar los riesgos atendiendo a los criterios de tratamiento de riesgos de la empresa. O sea, siempre tenemos que hacer mejoras con el fin, obviamente, de optimizar los controles existentes. Porque podemos usar controles que de repente no pueden ya en algún momento ser más eficaces de los que ya han sido y pues obviamente tiene que haber aquí una fase de optimización de estos controles, ¿no? Y la séptima actividad tiene que ver con mantener un perfil de riesgo. Se debe de establecer una matriz, la famosa matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos va a permitir identificar no solamente los activos de TI, sino los riesgos a los cuales están expuestos. Se van a también formular ciertos controles, siempre monitoreando y manteniendo la efectividad de dichos controles, ¿no? En eso consiste mantener un perfil de riesgo. Luego tenemos la gestión de riesgos de TI a nivel de gestión de riesgos en lo que es la gestión del servicio, el IT Service Management, que no es otra cosa que la gestión de servicios de tecnologías de la información. Esta gestión fue desarrollada a finales de 1980. La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, también conocido como ITIL, se ha convertido en el estándar mundial en lo que es la gestión de servicios informáticos. ITIL, ¿qué cosa es? Es un marco público que describe las mejores prácticas de la gestión de servicios de IT, de la gestión de servicios de tecnologías de la información, el famoso IT Service Management, la gestión de servicios de tecnologías de la información. Entonces, que quede claro que la gestión del servicio o la gestión de servicios informáticos también está expuesta a la gestión de riesgos, pero que parte de la gestión de servicio de TI o de la gestión de servicios informáticos se basa en esta biblioteca de infraestructura de tecnología de la información, en este marco de trabajo de lo que viene a ser ITIL. ITIL es la fuente confiable y popularmente aceptada de las mejores praxis, de las mejores prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información. Las mejores prácticas son básicamente los procesos o actividades probadas que han sido utilizadas con éxito por varias organizaciones. A eso se refiere cuando hablábamos pues de la gestión de servicios de TI, está basada o fundamentada pues en buenas prácticas, en las mejores prácticas según el marco de trabajo de lo que es ITIL. ITIL significa Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. Y aquí tenemos el esquema de cómo es que funciona ITIL, ¿no? En el centro hay una estrategia del servicio, que es la que se quiere brindar, es su núcleo. Luego está el servicio de transición, ¿no? Así como también el del servicio de operación y el servicio de diseño, es decir, la estrategia del servicio, el diseño del servicio, la transición del servicio y la operación del servicio. Todo eso es el engranaje de lo que es la gestión del servicio de ITSM, que es Information Technology Service Management. Y por encima que los envuelve está la mejora continua del servicio. Está la mejora continua del servicio, ¿no? Que no es otra cosa pues que mejorar parte de lo que viene a ser la gestión de servicios informáticos o la gestión de servicios de tecnologías de la información.
Bien, a continuación veamos el siguiente video que nos habla del análisis de riesgos sobre los activos de información y luego comentamos. Marta, veamos a continuación cómo podemos determinar el riesgo real que existe sobre los activos de información de tu empresa. Para llevar a cabo un análisis de los riesgos, es necesario definir previamente su alcance, es decir, el departamento o el área de tu empresa que vas a analizar. En nuestro caso, como la empresa es pequeña, vamos a considerar el alcance del análisis de riesgos para las actividades comerciales del negocio. Has hablado de los activos de información de mi empresa, pero no tengo claro a qué te refieres. Los activos de información son todos aquellos recursos que sirven para crear, transmitir, almacenar, procesar y eliminar información que resultan relevantes para el buen funcionamiento de tu empresa. Entiendo, mi negocio se centra en la venta online de productos de diseños artesanales. Entonces, los activos de información más relevantes para el ámbito elegido serían la página web, a través de la cual vuestra organización ofrece sus productos y servicios y que os permite realizar ventas y contactar con vuestros clientes. Los equipos informáticos utilizados para desarrollar tu negocio, como por ejemplo ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Tienes razón, no se me había ocurrido considerar los dispositivos móviles como un activo de mi empresa. Cuéntame más. Las bases de datos donde almacenéis vuestros datos, tanto en entornos digitales, por ejemplo los ordenadores, como virtuales, es decir, en la nube. Los empleados, es decir, quienes gestionan la información del negocio y tienen acceso a datos sensibles y recursos tecnológicos de la empresa. Y los datos confidenciales de la empresa, como por ejemplo, creaciones propias y procesos de negocio. Entendido. Estos son mis activos y soy consciente de su importancia, pero aún no acierto a ver cómo afectan a la ciberseguridad. ¿Qué puede pasar? Marta, existen multitud de causas que pueden afectar directamente a los activos de tu empresa, comprometiendo la continuidad o buena marcha de tu negocio. Si te parece, pasemos a continuación a identificar las amenazas que pueden afectar a los activos de información de tu empresa. Una saturación de los servidores que inhabilite la página web del negocio impediría que los clientes accedan a la información ofrecida online. La infección de equipos informáticos para ponerlos a disposición de ciberdelincuentes. El robo, pérdida o fuga de información de los clientes con sus datos personales, provocando un gran perjuicio a la imagen del negocio, ya que no se protegió la información confidencial de los clientes. Es verdad, e incluso podría acarrear consecuencias legales para mi empresa. Además, el mal uso y la mala gestión de las TIC puede causar disminución en la productividad de los empleados e incidentes de seguridad. La falta de concienciación y los procedimientos que no se usan, no existen o no son precisos están en el origen de esta amenaza. Por último, el robo de diseños, imágenes, logotipos y procesos de negocio son las amenazas que pueden afectar a vuestras creaciones. ¿Cómo puedo identificar las posibles debilidades de mis sistemas de información? Veamos, entre las vulnerabilidades relativas a las amenazas mencionadas, podríamos destacar la ausencia de firewall o firewall sin configurar en el servidor web de tu empresa. Equipos con software obsoleto o con antivirus o configuraciones desactualizadas. La mala gestión de los accesos a los recursos informáticos. Realmente hay muchas debilidades que no tengo claro si las hemos tenido en cuenta. También la falta de concienciación o procedimientos obsoletos o que no se controlan. Y la no existencia de copias de seguridad o la falta de comprobación de las mismas. La ausencia de mecanismos de cifrado para datos confidenciales. ¿Puedes darme más información sobre cómo funciona el cifrado de datos? Claro, es una forma de aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo, mediante la codificación de su contenido, de manera que solo pueda leerlo la persona que disponga de la clave de cifrado adecuada para descodificarlo. Háblalo con tu proveedor de informática para implantarlo. Las salvaguardas aplicables a tu negocio dependerán de las características concretas del mismo y sus necesidades. En caso, por lo que he hablado con la empresa que nos lleva a la web, tenemos implantadas las siguientes medidas: firewall configurado, actualizaciones programadas, contraseñas fuertes y programadas su actualización cada 3 meses, sesión de concienciación online y herramienta de cifrado instalada y funcionando.
Y con todas esas medidas que tienes implantadas, ¿piensas que la información de tu negocio está totalmente protegida? Bueno, siempre se puede mejorar. Estamos abiertos a implementar nuevas medidas que sirvan para aumentar la seguridad. Tras esta conversación, estas son las conclusiones que saco. Ya conozco el tipo de amenazas que pueden afectar a mi negocio por posibles debilidades de mis sistemas de información. Y he identificado qué medidas tengo ya implantadas en mi empresa para reducir esas amenazas. Tendré que reunirme con las empresas que nos llevan los diferentes aspectos tecnológicos y hablar de estos temas. A continuación, desarrollaremos otras medidas que sirven para mejorar la seguridad de la información en tu negocio. Para ello, Luis va a ayudarte a calcular el riesgo real que existe sobre aquellos activos de información que no cuenten con medidas o que cuenten con ellas, pero sean deficientes. Seguro que a Pedro y a ti os resultan de gran utilidad. Es posible que ya cuentes con algunas medidas para reducir posibles amenazas, como que están manipulados o que resulten comprometidos. Pues creo que tengo un antivirus que instalé cuando compré los equipos informáticos. Si los equipos informáticos son realmente relevantes para el desarrollo de tu actividad profesional, sería conveniente que revisaras el estado de las salvaguardas existentes para determinar si realmente están haciendo funcionar. Piensa en las consecuencias de no hacerlo. No disponer de mis equipos informáticos implicaría no poder acceder a mi información y poder contactar con mis clientes o proveedores. Si el rendimiento de mis dispositivos electrónicos no es el esperado por estar infectados, mi productividad se vería afectada. No poder acceder a tu página web para actualizar tus productos y que ésta no estuviera disponible para tus clientes también conllevaría un perjuicio para tu negocio. Si esto ocurre durante un periodo de tiempo largo y continuado, podría llegar a paralizar mi actividad profesional. Si ocurre durante pocos segundos, pero constantemente, también supondría un daño para mi imagen. Y a la larga, seguro que también conllevaría la pérdida de potenciales clientes. Estas características, es decir, la importancia del activo para el desarrollo de tu actividad profesional y la existencia de salvaguardas eficaces, deben tomarse en cuenta a la hora de estimar la probabilidad para tu negocio. Usar la evaluación del riesgo existente en tu empresa. Entonces, la probabilidad es asociada a la frecuencia con la que se materializa una amenaza, por ejemplo, una vez al mes o una vez al año, y el impacto se relaciona con los daños que produzcan esas amenazas, es decir, si tiene o no consecuencias graves para mi negocio. Para terminar, veamos las medidas complementarias que te permitirán materializar la protección de tus activos de información. Los controles que se aplicarán a los equipos informáticos serán instalar un antivirus actualizado y contraseñas de bloqueo. Control de accesos para la protección de las bases de datos de la empresa, lo que te permitirá controlar el acceso de los usuarios a la información y funciones de los sistemas y aplicaciones. Esta medida me interesa especialmente. Respecto de los empleados, aplicaríamos medidas de concienciación y políticas de seguridad. Por último, las medidas tendentes a proteger los datos confidenciales de la empresa serían control de acceso por medio de contraseñas, control de copia, control de conversión a otros formatos. Estas medidas permiten la visualización o audición de la obra protegida, pero no su reproducción, su descarga ni su impresión. No te olvides de hablar de todo esto con la empresa que os lleve el mantenimiento de los sistemas informáticos. Bien, entonces ahí teníamos el tema de cómo gestionar los riesgos de los distintos dispositivos y equipos de tecnologías de la información. Muy bien, hablemos ahora del control de accesos. ¿Qué es el control de accesos? ¿En qué consiste? Pues bien, el control de acceso implica quien tiene acceso a sistemas informáticos específicos y recursos en un momento dado. En eso consiste. Es el control de acceso que va a implicar determinar quién debe tener acceso a los sistemas informáticos específicos y a qué recursos y en qué momento es que debe tener acceso dicho usuario o dicho empleado a lo mencionado. El concepto de control de acceso consta de 3 pasos. Estos pasos son la identificación, la autenticación y la autorización.
Con el uso de estos tres principios, un administrador del sistema puede controlar qué recursos están disponibles para los usuarios de un sistema. Entonces, jóvenes, que quede claro que el control de accesos consiste en eso, en el proceso de determinar qué usuarios son, digamos, los que van a estar autorizados al acceso a determinados sistemas de información, a determinados sistemas informáticos, y sobre todo a qué recursos son los que le vamos a dar realmente acceso. Estos pasos tienen que ver con la identificación, la autenticación y la autorización. Estas son tres fases fundamentales en lo que es el control de accesos. Bien, ¿cuál es el criterio para aplicar el control de accesos? El control de acceso surge de la necesidad de protección y la protección de un determinado perímetro que fue implementado desde la antigüedad. El concepto de control de acceso es muy extenso, abarca un sinnúmero de campos de acción y entre sus objetivos destacan la seguridad de las personas, la protección y los bienes y la información. Su función primordial del control de acceso es evitar que un individuo no autorizado ingrese a cierta instalación, es decir, con el sistema se controlan las entradas y salidas. Si una intrusión es detectada a tiempo, evitará posibles daños, ¿no? Claro, ¿qué significa? Significa que cuando se logra detectar quién es el individuo, quién es el intruso que ha ingresado al sistema y lo logramos detectar a tiempo, vamos a poder evitar posibles daños. Siempre la función primordial del control de acceso es eso, es evitar básicamente que cualquier persona no autorizada, cualquier individuo no autorizado ingrese a cierta instalación, a cierto sistema de información, ¿no? Sin el permiso, ¿no? Correspondiente, sin el proceso pues de identificación, de autorización que implica pues el control de accesos. Que quede claro que este control de accesos surge en el tema de informática como una necesidad a la protección de la información y que la protección de un determinado perímetro siempre se ha dado desde tiempos remotos. Y este concepto básicamente de acceso es muy amplio, claro que sí, pero su objetivo principal es justamente destacar la seguridad de las personas, la seguridad y la protección de los bienes y sobre todo la seguridad y la protección de la información, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la norma ISO, la ISO 17799 del año 2005, que básicamente pues viene a ser un estándar. Esta ISO 17799 tiene su origen en el British Standard, el BS 7799-1, que fue publicado por primera vez en el año 1995 y que en el año 2000 la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrónica Internacional publicaron este estándar que tiene que ver con la norma ISO 17799 y que luego se conoció como la versión de la ISO 2000, con el título de Information Technology Security Techniques, es decir, las técnicas de seguridad de tecnologías de la información, y el Code of Practice for Information Security Management, que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información para lo que es el código de práctica. Entonces, su historia pues se remonta entonces de esta norma ISO, la 17799, en realidad al año 1995 y que en el año 2000 ya se formalizó como una organización internacional de normalización, ¿no? Así es como nace esta normativa. Tras un periodo de revisión y actualización de los contenidos del estándar, se publicó en el año 2005 el documento que luego fue modificado como la ISO IEC 17799 en el año 2005. Existen algunas cláusulas de control en lo que es la norma ISO 17799-2005, sí. Hay básicamente 11 cláusulas. Una de ellas tiene que ver con la política de la seguridad.
2 tiene que ver con la organización de la seguridad de la información. 3 tiene que ver con la gestión de activos. 4, la seguridad de recursos humanos. 5, la seguridad física y ambiental. 6, la gestión de comunicaciones y operaciones. 7, el control de acceso. 8, la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, que también es parte de esta normativa. Y también en la cláusula número 9 nos habla de la gestión de incidentes de seguridad de la información. Y está también en la cláusula número 10 la gestión de la continuidad del negocio, así como también lo que es la fase de cumplimiento. Estas son las 11 cláusulas que conforman pues la norma ISO 17799. Luego está lo que es la norma ISO 17799, pero ya en la versión del año 2005. Con la aprobación de la norma ISO IS 27001 en octubre del 2005 y la reserva de la numeración de la serie 27000 para la seguridad de la información, el estándar ISO IS 17799-2005 pasó a ser renombrado como la ISO IS 27002, la 27002. Esto se dio en el año 2007. En Perú existe lo que se llama la ISO IS 17799 del año 2000, que es de uso obligatorio por todas las instituciones públicas, y esto se ha dado desde agosto del 2004. Esto ha sido ya estandarizado de forma de diversos proyectos con metodologías en este campo, respondiendo pues a la necesidad de la seguridad por el uso intensivo de lo que es el Internet y las redes de datos institucionales. La supervisión del cumplimiento pues está a cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, también conocido como la ONGEI, ¿no? Que es básicamente la que está pues regente, ¿no? Por así decirlo. Dentro de la serie de la ISO 27000 pues está la ISO 27000, que fue publicada en mayo del 2009, contiene la descripción general y el vocabulario a ser empleado en toda la serie 27000. Se puede utilizar para tener entendimiento más claro de la serie en relación entre los diferentes documentos que la conforman. Luego está la ISO 27001 del año 2007, que habla pues de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, el famoso SGSI, que tiene una serie de requisitos. Su fecha de la versión se da, la versión española, en el año 2007, para ser más específico, el 29 de noviembre, y es la norma principal para implementar pues un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? El famoso SGSI. Contempla una lista de objetivos de control y controles que ha sido desarrollada por la ISO 27002, anteriormente denominada pues la ISO 17799. Luego está la ISO 27002, anteriormente denominada la ISO 17799. Es una guía de prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto pues a la seguridad de la información, ¿no? Con 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 controles. Luego está la ISO 27003, que la fase de desarrollo probable publicación fue en el año 2009. Esta contiene una guía de implementación de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información y nos habla pues también acerca del modelo PDCA, el planear, el plan, do, check, act, que significa pues planear, hacer, controlar y actuar, ¿no? Control y actuar, el famoso pues ciclo de calidad. Y también nos habla de los requisitos de sus diferentes fases. Tiene su origen en el anexo B de la norma BS 7799-2 y una serie de documentos publicados por el BSI a lo largo de los años con recomendaciones y guías de implementación. Luego también está la ISO 27004, que fue publicada en diciembre del 2009. Especifica una serie de métricas y técnicas de medidas aplicables para determinar la eficiencia y eficacia de la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información y de los controles relacionados. La ISO 27005 fue publicada en el año 2008, en el mes de junio. Consiste básicamente sobre la gestión del riesgo de la seguridad de la información y sirve por tanto de apoyo a la ISO 27001, la implementación también de
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que incluye también parte de la ISO 13335. Y finalmente tenemos la ISO 27006, que fue publicada en febrero de 2007. Especifica los requisitos para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Bien, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar en este punto. En el día de mañana, la segunda sesión, vamos a continuar hablando de la norma ISO 27000 y el día de mañana pues continuamos con nuestra sesión y veremos el video que les tendré que presentar el día de mañana en clase y continuaremos con parte de lo que viene a ser pues la norma ISO 27000. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes, cuestiones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos, que tengan una excelente noche. Chau, chau.